rectas. Aleluya. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas quien conmigo está, victoria me
tardes, querida audiencia de la 96.9. Aquí estamos presentes en este día lunes para hacerte compañía y siempre llevando un mensaje directo del corazón del Padre al tuyo, a vos que estás del otro lado. Conectate, prepárate el matecito, aquí ya estamos de mate de por medio, charlando aquí un poquito y retomando esto tan lindo que hace Dios a través de la radio, ¿no? Que busca siempre hacer volver el corazón de los hijos hacia el Padre. Así que en estas 2 horitas vamos a estar desarrollando un tema muy, muy lindo como lo es la transformación. Te vamos a ir dando el numerito de WhatsApp, te puedes conectar también a través de Facebook, dejarnos tu mensajito allí, hacernos saber que estás del otro lado, escuchando, y quizás lo que Dios te está hablando a través de este programa, a través de cada lunes, ¿no? Porque ya este es el programa número 27. Así que imagínate que Dios viene hablando bien conciso en algunas circunstancias que son muy importantes para la iglesia en sí. Iglesia somos todos aquellos que conformamos el cuerpo de Jesucristo, no la que está hecha de ladrillos, sino aquella que se forma con las personas, con los ministerios. En este caso, Generación para Restaurar está formada por los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, todos trabajando juntos para la edificación de la obra. Así que bueno, conéctate, hacenos saber que estás atento. Luis, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola amada audiencia. Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa. Número 27 ya. 27 ya. Gracias al Señor. Sí, la verdad que muy feliz con esto y bueno, tocando este precioso tema que es la transformación. Así que estate atento, sentate, ponete cómodo. Ahí te voy pasando el número para que te estés conectando. 3498 522 881. Así que estate atento y vamos a ir desarrollando este tema de lo que es la transformación para cada persona, para la iglesia. Realmente estate atento y hacemos una apertura en tu corazón porque Dios va a hablar. Así es. Como te decía, somos de Generación para Restaurar. Nos encontramos en la calle Remedio Escalada de San Martín, 2655. Ya estamos en el mes de junio. Ya increíble cómo se pasa el tiempo, pero estamos en el mes 6. La mitad del año es como que se nos pasó volando. Pero qué bueno que Dios nos encuentre haciendo la buena obra, trabajando por crecer, trabajando por ser cada día un poquito más a su imagen y a su semejanza y menguar nosotros a todas nuestras decisiones, a nuestra forma de ver las cosas. ¿Por qué no a todo aquello que en algún momento nos mantuvo cautivo y nos hizo creer que estábamos bien, que nos hizo muchas veces fallar, que nos hizo errar? Y que también muchas veces con el Jesús en la boca, como quien dice, pero que lo teníamos lejos del corazón. Todo tiene que ver con la transformación, que es lo que Dios quiere tocar en esta tarde. La plaquita del día de hoy nos dice que en Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Para experimentar esta transformación, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra mentalidad y derribar las fortalezas y estructuras que nos atan. Esto implica dejar atrás malos hábitos, malas costumbres y enseñanzas erróneas. Como dijo el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta decisión de cambiar requiere una voluntad rendida y una determinación firme de dejar atrás el pasado. En Salmos capítulo 51, versículo 10, David ora: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El cambio que Dios produce en nosotros es un trabajo minucioso que solo el Espíritu Santo puede hacer. No se trata de fuerzas o apariencias ni de reprimir nuestros sentimientos o deseos. Se trata de una decisión de cambiar de un estado a otro, de resolver traumas y heridas
para poder vivir una vida plena y libre. Al rendir nuestra voluntad y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, podemos experimentar una transformación profunda y duradera que nos da identidad. Amén. La verdad que es una plaquita que va tocando varios temitas, varios puntitos en realidad de este tema, que lo vamos a ir desarrollando. Y fíjate vos lo importante nos decía, cambiar la mentalidad, que no nos conformemos a la manera de vivir del mundo. Porque justamente yo al no conocer de Dios, no puedo decir que soy hijo, tan solo por conocerlo, por haber oído, sino que me demanda moverme de una manera que está delimitada por la palabra de Dios. No es por lo que yo creo, no es por lo que yo sé, sino por lo que Dios me dice. Hay muchas cosas que pueden ser buenas en esta tierra, en este sistema en el que nos toca vivir. Hay muchas cosas que nos pueden servir, pero hay cosas que Dios nos manda a mantenernos allí, a raya, a no conformarnos, decía el versículo de Romanos, ¿no? No conformarnos ni vivir según el modelo de este mundo, porque nada tiene que ver el pensamiento de un sistema, el pensamiento de la sociedad actual con lo que Dios piensa. Exacto. O sea que cuando vos hablabas me venía a mente, la palabra dice que todo no es lícito, o sea, tenés libertad, pero no todas las cosas te convienen. A eso voy. Así es. En el mundo sí podemos estar, pero Dios dice, a esto sí, a esto no. Dios siempre va a poner un límite, Dios pone un nivel, que hay cosas que al Hijo de Dios no nos compete, no tiene nada que ver. Por eso Dios nos marca a través de la palabra una enseñanza, una guía. Por eso bien dice que la palabra es lumbrera en nuestro camino. Para el cristiano la palabra es la lumbrera, es la guía. Exacto. Para nuestro camino. Bien nos dice que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Que la palabra de Dios es la guía. Lo que Dios te dice, esto no es mío, a mí no me gusta, que nos mantengamos así. Y ahí está lo que es la conversión, la transformación de la persona. Todo está en la disponibilidad del corazón. Así es. Cuando conocemos a Dios, tenemos que, en el primer pasito, porque a veces creemos que cuando hacemos la oración de fe, ya somos hijos. Ya está. No, ahí comienza todo. Ahí comienza, porque hay un trabajo que hacer en la persona. ¿Sí? Vos viste como el yo quiero. Bueno, pero vos venís de un lado donde tenés que ser transformado, tenés que ser disciplinado, tenés que ser enseñado. Yo una vez lo especificaba así en la iglesia. Yo le decía, bueno, si ustedes fuesen como un niño mendigo que nunca tuvo enseñanza, que nunca tuvo nada de la familia, contención, vivió afuera, aprendió de afuera, sentado en una esquina pidiendo, y se te acerca un millonario, ponele, un archimillonario, y te pone delante de vos, en una mano, un toco de billete, y en otro lado, una escritura, que si la firma, vos tenés legalidad de ser hijo. ¿Qué aceptarías? ¿El dinero? O la adopción. ¿O la adopción? ¿Cuál sería tu decisión? Mucho, profesor, una platita. Pero ¿cuánto te puede durar el dinero? Pero si vos sos hijo, vos sos heredero y coheredero de ese varón, de ese hombre. Así es. Pero en la letra chica de ese escrito dice, bueno, si vos sos mi hijo, yo te tengo que enseñar, te tengo que instruir. Porque vos vas a ser mi representante ahora. Vos vas a ser mi hijo y vos me vas a representar. Yo te tengo que enseñar todo lo que vos no aprendiste. Yo te tengo que enseñar a conducirte, a hablar, a cuántas cosas más, porque nunca supo. Y ahí representar. Claro, y ahí donde está la gente se frena porque dice, no, pero no, se me pone el límite, bueno, pero esas cosas no son buenas para vos. Por eso Dios dice, no, esto no, porque esto te va a llevar a mal. Y la gente no quiere ser enseñado.
sí quieren lo de Dios, pero no quieren ser instruidos. Y a veces en eso, muchas veces muchos tropiezan. Pero si eso te ayuda para bien, porque la palabra no es un... te enseña a vivir, porque a veces vivimos, es un manual. No sabemos vivir. Hacemos nuestra vida un desastre. La rompemos toda. Y muchas veces cuando estamos destruidos, recién queremos mirar al cielo. Exacto. Pero yo te quiero enseñar a conducirte, a hablar, a cambiar tu vida y sacar de vos todo eso malo. Por eso ahí está la transformación. Es a través de la palabra. Del Espíritu, sí. Exactamente. Las dos cosas. Por eso habla de desarraigarnos del viejo hombre. Desarraigarnos del viejo hombre. Y por eso la gente le cuesta desarraigarse de eso. Porque en eso de desarraigarse vos tenés que confesar. Y ahí... abrir el corazón. Porque Dios está dispuesto a sanar, pero vos tenés que confesar. Vos tenés que permitirle a Dios entrar. Entonces, en la confesión dice que vos tenés, te haces libre. Porque el pecado te encapsula, te esclaviza. Te enferma. Pero cuando vos confesás el pecado, Él dice, vas a ser libre. Y Así es. Y a veces la gente le cuesta confesar algo que le pasó, o algo que le hicieron, o algo que hizo, porque no, ¿qué van a decir de mí? Pero Dios no te va a juzgar. Lo que vos vas a hacer es exponer a la obra de Satanás, que fue el que te llevó a hacer lo malo. Y luego después que te llevó a hacer lo malo, ¿qué hace? Te acusa. ¿Viste? ¿Vos hiciste esto? Y la culpa nos lleva por el piso, nos mata. Pero dice, pero si vos confesás, yo te hago libre. Así es. Y justamente el día sábado que tuvimos el culto aquí, Jonathan, que le tocó dar la palabra, lo explicó muy bien. Y después el domingo que estuvimos también en el culto en Santa Fe, en la profeta Cintia también tocó el mismo tema, y la verdad que fue excelente cómo lo fue llevando, cómo lo fue guiando. Fíjate vos que cuando hay una transformación, como decía Jonathan, que hablaba de David y el gigante, verdaderamente si David no hubiera estado transformado y hubiera estado firme en lo que Dios decía de él, no le hubiera sido posible vencer el gigante, porque no fue por lo que tenía, por lo que se veía, porque a través de los ojos humanos él era un simple muchachito, flaquito, debilucho, que era un simple pastor de ovejas, alguien que en ese momento había llegado con comida nada más, para cumplir una función X para el ser humano. Pero en realidad ese corazón había sido transformado allí, en la soledad, detrás del servicio, dando todo por amor a esas ovejas. Ahora, cada vez que él cuidaba de esas ovejas, sabía que si bien había un dueño, que era su papá, sabía que todo le pertenecía a Dios. Por lo tanto, lo poquito o lo mucho siempre lo hizo como para el Señor. Sirvió con excelencia, y el servicio hizo que su corazón se transformara de tal forma que su identidad no estaba delimitada por lo que decía el resto, por lo que decía incluso su propia familia, porque convengamos que tanto su papá, sus hermanos, en la gente en general, no lo tenía como un guerrero, veía lo que mostraba naturalmente, pero la transformación de él fue desde adentro hacia afuera, y en el momento que tuvo que enfrentarse a este gigante, él sabía muy bien quién era. Porque una vez que yo paso esa transformación, yo tengo identidad. Correcto. Yo sé quién soy y a dónde voy. Y sé que a pesar del gigante que se me pueda plantar, porque convengamos que gigantes, todos tenemos gigantes que vencer. Ahora, ¿cuál es tu gigante? La única manera de poder vencer eso es teniendo una identidad sana. Y es necesario esta transformación de la que estamos hablando. Que yo deje de ser un hijo por lo que escucho, nada más, sino por lo que hago, por lo que vivo. Que por amor yo decido sujetarme a lo que Dios me pide. Si Dios me dice, tenés que dejar malos hábitos, trabajar en mí para poder vencerme. Porque Dios tiene el poder para hacer y deshacer. Puede cambiar una persona en un abrir y cerrar de ojos.
ojos, pero siempre va a estar la voluntad de por medio. Dios nos dio libre albedrío para que por amor yo decida servirle. Ahora, la transformación también depende de mí. ¿Cuánto pongo yo de mí para vencerme a mí mismo? Porque muchas veces queremos vencer gigantes, queremos vencer situaciones, pero ¿cuántos decidimos vencernos a nosotros mismos? Vencer el orgullo, vencer con fortalezas, o sea, decidirme de una vez por todas a abrir el corazón. Y para eso es muy necesario lo que hacía David. Tenía un vínculo genuino con el Espíritu Santo. Había un vínculo inquebrantable, que a pesar de que lo atacaba el león, lo atacaba el oso, no a él, le atacaba a lo que él estaba cuidando. Pero ¿qué hacía? Se tomaba de lo que tenía allí dentro de él, la fuerza del Espíritu Santo, para poder vencer enemigos visibles. Ahora, ¿qué pasa conmigo cuando yo soy mi propio gigante? Cuando yo no puedo vencer ese orgullo. Cuando no puedo vencer con esas barreras, porque no recibí, no me animo a pedir un abrazo, a pedir un consejo, a pedir una dirección. Y cuanto más a Dios, que no lo veo, ¿qué me va a venir a mandar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? No, siempre tratando de justificarnos. Entonces, cuando yo me venzo a mí mismo, yo empiezo en este proceso de transformación. Y después el día domingo también, Cintia lo explicó muy clarito, fue muy puntual con algunas cosas y tomó el ejemplo claro de la transformación que sufre la mariposa. En realidad nace como un huevito, después pasa a ser un gusanito, después ese gusano se convierte en una crisálida y la crisálida después termina siendo una mariposa. Pero hubo todo un proceso. La mariposa, ese huevito tiene que tener todas las condiciones para poder hacer oruga. Tiene que tener todas las condiciones, no puede haber exceso de frío, no puede haber exceso de calor, tiene que haber todo un momento ahí exclusivo para ella, incluso tener la comida adecuada. Ahora, cuando Dios me quiere transformar a mí, las condiciones nunca van a ser las que yo quiero, van a ser las que Dios sabe que a mí me van a transformar, porque Dios va a venir a procesarme y el proceso que Dios trae siempre es para cambiar mi esencia, para romper mi naturaleza humana y que yo pueda plantarme en el Espíritu. Muy bien. La verdad que sí, lo que habló Cintia, tremendo, y que ve claramente, si vamos por el testimonio de Cintia, vemos claramente la transformación, lo que Dios puede hacer, es tremendo. Y ¿cómo podemos derribar? La palabra nos dice que el hombre es débil. Entonces voy a decir, pero si yo soy débil, esto me puede... Y Dios lo sabe. Por eso él dijo, yo es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo. Yo en ustedes les voy a dar el Espíritu de poder, de amor y poder de dominio propio. Si le permitimos entrar, eso te va a dar la fortaleza para poder vencerte. Amén. O sea, vos tenés, como que Dios te da la autoridad, pero más allá, después de eso, vos tenés que tomarla y aplicarla en tu vida. Por eso me viene a mente lo que cuando le hablaban a Jeremías, Dios le hablaba a Jeremías. Yo te voy a dar autoridad sobre el reino, dice, para derribar, para arrancar, para destruir, para plantar y para edificar. Y él antes decía, pero Señor, yo soy niño. Había una insanidad. Exacto. Dios, pues yo te doy la autoridad para que antes de ir a las naciones, como lo quiere ir, viajar, no, yo necesito que vos sanes. Pues yo te voy a dar la autoridad para que vos puedas vencer, puedas arrancar toda raíz mala de tu vida, toda iniquidad, arrancar maldiciones. Con maldiciones, malos hábitos, derribar toda fortaleza mental, para que vos puedas preparar el terreno, preparar tu corazón, y luego de eso puedas plantar y edificar. ¿Plantar qué? lo de Dios. Lo genuino. Por eso, lo que produce vida. Si Jehová no edifica la casa, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos donde Dios debería habitar. Nosotros tenemos que ser edificados por Dios,
no por nuestro propio razonamiento, porque vamos mal ahí. No somos, y encima en esa debilidad y sin tener a Dios, y Satanás aprovecha. Satanás aprovecha porque el hombre por sí solo no tiene un razonamiento, no tiene ni siquiera luz para poder alumbrar, porque no tiene luz. Necesita la luz del Espíritu Santo en esa vida. Necesita la palabra de dirección. Por eso hablamos hoy de tener la palabra como lumbrera en nuestro camino, para poder caminar. Si no, ¿cómo vamos así? Y al no tener a Dios, el hombre, por sí solo, por ese pecado, por esa iniquidad, está en tiniebla. Está en tiniebla, no hay que ir muy lejos. Y en las tinieblas, donde mueve Satanás. Pero si en un lugar, podemos verlo, si en un lugar hay luz, hay una luz encendida, por más que vos traigas toda la oscuridad del universo y lo pongas en esa pieza, esa luz no se va a apagar. Por eso si tenemos la luz del Espíritu en nuestra vida, las tinieblas no tienen derecho. Y esto va mucho más allá del conocimiento solamente de la palabra. Necesitamos abrirle el corazón a Dios. Necesitamos que Dios entre. Y eso muchas veces le cuesta a la persona. Pues cuando entra a nuestra vida y Dios ve tu corazón, que hay desorden, que hay cosas malas, tiene que empezar a sacudir, a pasar plumero, a tumbar paredes que no fueron diseñadas por Él. Y eso duele, y eso molesta, y la gente les cuesta. Pero si vos entendieras que Dios viene a tu vida para que vos seas transformada a una nueva persona, y aún mejor, dice, entonces yo le pregunté, que venga con la masa y rompa, porque por eso muchas veces, el hombre tiene que llegar a cansarse de vivir esa mala vida. Porque cuando uno se cansa, se rinde. Entonces, Señor, me cansé. A hacer tu obra. Entonces, listo, acá estoy yo. Cuando vos te rendís a Dios, entonces va a empezar a hacer esa transformación en tu vida. Amén, así es. Fíjate que el Salmo 51:10, que está en la plaquita, decía, cuando David oraba, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Fíjate vos que tiene que haber un convencimiento de parte de la persona que ya está en Dios, que ya conoce, para que esa transformación empiece desde adentro. Siempre desde adentro. Fíjate que tomábamos recién el ejemplo que había dado Cintia, ¿no? de la mariposa. El huevito se deposita allí en una hojita y pasa todo el proceso. Si no tiene el alimento adecuado, no va a crecer, ni va a llegar a ser crisálida. Ahora, dentro de esa crisálida es como un capullito allí que se cuida todo y hay una modificación en todos esos genes para que pase de ser una pupita, un gusanito, a algo tan bello como una mariposa. Ahora, esto empieza desde adentro. Yo tengo que romper estructuras que vienen conmigo desde la panza de mi mamá. En ese momento que fui concebido, quizás algunos digan, bueno, pero yo llegué por amor, me planearon, se pusieron de acuerdo, y otros, yo llegué de rebote, soy el rebotín, llegué porque sí, justo, no se me esperaba. Entonces todo eso va marcando a la persona, más allá de que después se lo recibe, se lo atiende con amor, o no, todo depende del contexto en el que hayamos sido formados o deformados, porque entendemos que si bien la familia es la institución creada por Dios, ahora en la base tiene que estar sí o sí Dios. El hombre como cabeza del hogar siendo el proveedor natural, pero sobre todo espiritual. Porque yo puedo ser excelente proveedor natural, pero si no soy un proveedor espiritual, que estoy para contener, que estoy para abrazar, para dar seguridad, voy a hacer que todo lo demás que es parte de mi familia sienta esta necesidad de contención, de seguridad,
del amor del Padre. Entonces, cuando esa personita nace en esta familia, empieza a creer que Dios se va a mover de la misma manera. Dios va a hacer como hizo mi papá o como hizo mi mamá. Ahora, Dios es Padre, no es verdugo. Y justamente para que yo pueda tomarlo como Padre, tiene que haber una transformación tal dentro mío, en mi corazón, en mi esencia, en mi mente, para que cuando yo llego como enamorada de Dios, con el primer amor y queremos, y todo nos parece hermoso y nos queremos quedar todo el tiempo en la iglesia y compartir con los hermanos, pero cuando Dios empieza a querer trabajar, me empieza a querer poner allí esos tutores, fíjate vos que te decía hoy que la oruga empieza como a endurecerse por fuera, que es lo que la mantiene adentro segura para que el proceso se dé de la forma adecuada. Ahora, Dios a esos que llama para ser hijos le pone padres, pone tutores. ¿Por qué? Porque empieza a formarlo, empieza a decirle aquello que no ve. Justamente, como vos decías, con el razonamiento humano es imposible que podamos ver lo del espíritu. Entonces, sí o sí necesito otro que ya pasó por una transformación, que los procesos fueron fuertes para hacer que su espíritu esté firme, con una convicción inquebrantable, parado sobre la roca y que con el testimonio me imparta a mí la vida de Dios y me está impartiendo el alimento y me está impartiendo el amor y me está impartiendo todo aquello que no lo recibí de forma natural. Entonces, internamente tiene que haber un quiebre. Cuando yo quiebro mi voluntad, cuando yo bajo todo mecanismo de defensa, cuando me dejo abrazar, cuando me dejo besar por Dios, entiendo que verdaderamente ese amor es el que necesito para ser transformado a su imagen y a su semejanza. Sí, realmente la transformación, ese proceso de la mariposa, que uno lo observa y dice, wow, ¿cómo pasa de ser un simple gusano a ser un gusanito. Un gusanito, sí, que si vemos que, como voy a decir, tener el alimento y realmente se prepara y devora. Y come todo. Come todo. Y se prepara, llega un momento donde esa transformación y realmente ver de uno y del otro hay una diferencia tremenda. Y como que si vemos que puede volar, que tiene libertad, porque antes solamente se arrastraba. Exacto. Esto es lo que realmente hace el espíritu. Muchas veces estamos como el gusanito, que peleando, arrastrándonos. Nadie me quiere. Y nadie me quiere, pero dice una canción. Dios quiere que sea libre. Y Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. La libertad de la persona, la libertad que la gente pueda realmente vivir como se debe, con paz, con el amor de Dios. Y vemos que la gente le cuesta poder creer en Dios y muchas veces se fija, vemos que estamos en los últimos tiempos, vemos todo lo que se mueve, vemos todo lo que está sucediendo con inundaciones, con tormentas. Y yo veo que muchas veces la gente empieza a decir, no, pero si pasa, Dios no existe, porque si existiría no pasaría todo esto. No habría muerte, no habría... Porque toman a Dios como que Dios es amor. Sí, es amor, pero también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. ¿A qué voy? Que si la gente entendiera y realmente alineara el corazón a Dios, Dios podría empezar a orar. Dios podría empezar a derramar su amor. Pero ahí vemos en la cruz, Cristo pagó por todo el mundo. Por todo. No dejó a nadie. Pero bien dice, pero todo aquel que cree en mí, dice, yo le doy potestad de ser hijo. No dijo que todo, por todo el mundo. Él pagó por todo el mundo, pero no todos lo van a aceptar.
El que cree. El que cree. Y fue él, la Biblia es clara. Él dice, la luz, Cristo vino al mundo. Pero los hombres prefirieron la oscuridad antes que la luz. Vemos la necedad del hombre teniendo en la tierra a Dios, al libertador. Quieren hacer lo malo. ¿Y por qué echamos la culpa a Dios? Sí, a veces pasamos situaciones por consecuencias de nuestras malas acciones, no por culpa de Dios. Exacto. Pero en este tiempo, pero que Dios, su amor sobrepasa el entendimiento, hermano. Y a pesar de que el hombre muchas veces le cuesta entender, es duro, Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando al mundo entero, para que puedan verte volverse a Él. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Que no nos aprovechemos de ello, de la gracia, no nos aprovechemos del amor. Porque muchas veces, teniendo el conocimiento, sabiendo de lo bueno, hacemos lo malo. Nos aprovechamos de la gracia. Como a veces decíamos, como se toman de la palabra, 7 veces cae justo y Dios lo levanta. ¿Pero por qué vas a caer 7? ¿Y por qué va a caer? Y a veces probamos, y si 7 y medio. Esperando la soga. O sea, hacemos 8, a ver qué pasa. Y el hombre se confía porque dice, hice 8, me caí 8, me la mandé 8, pero como que no pasó nada. Antes, bíblicamente anterior, caía un rayo, era así, Dios era severo, caía un rayo y consumía la maldad de una. Pero la gente está confiada de la gracia. Sí, pero no pasa nada. Ya me la mandé y no pasó nada, bueno. Convengamos que cuando Dios nos pone en una iglesia, y más que nada en una iglesia apostólica y profética, porque vamos a hablar de lo que vivimos, ¿no? Exacto. Y que justamente Dios se mueve a través de estos 5 ministerios, y con la paternidad de Dios de la mano de nuestro apóstol, la cosa es diferente. Ya los mensajes no son tan light, no. Estamos acostumbrados a comer bien potente para el espíritu. Ahora, todo eso demandó de que nuestro apóstol, en este caso, no porque uno esté engrandeciendo, sino que está agradecido por lo que Dios hace a través de esta gran mujer de Dios, y que justamente al ser procesado su corazón y procesado a fuego, entonces tiene para dar. Hay vida y imparte de lo que Dios le dio. La iglesia apostólica y profética siempre va a venir a arrancar vendas, a romper todo argumento, y lo va a hacer a través del amor. ¿Sí? Lo va a hacer a través del amor y siempre impartiendo la sanidad y la liberación, que es a lo que todos le escapan. Pero nosotros tenemos el privilegio de vivir a diario la liberación, la sanidad, el pan de los hijos, porque verdaderamente una iglesia que no se mueve en la sanidad y la liberación no va a experimentar nunca la transformación de sus miembros, y va a tener una iglesia, pero que va a estar, obviamente, la visión que cada iglesia tiene es muy particular y viene justamente del corazón de Dios, pero nosotros te hablamos de lo que vivimos, de lo que tenemos nosotros, de lo que Dios confió. Dios se manifiesta, Dios está en todos lados, pero elige los lugares para manifestarse. En casa se manifiesta a través de la sanidad y la liberación, de la mano de la paternidad de Dios. Esto viene a romper, a arrancar vendas que justamente, como explicábamos hoy, quizás por las vivencias que tenemos desde la panza de nuestra madre, nos fueron haciendo creer que esa realidad era la única que existía. Pero Dios viene con el puño apostólico y profético y rompe esos argumentos. Fíjate que vos compartías lo de Jeremías y que decías que Dios le decía, te pongo para arrancar, para destruir, para derribar. Y él, ¿qué hacía? Se veía a través de los ojos naturales, como que se ponía en el espejo y dice, ¿cómo? ¿Con qué? Mirá lo que soy, mirá lo que tengo, mirá cómo me crié, mirá lo que me dieron, mirá cómo tuve que salir solito. Y entonces Dios venía con este mensaje, pero él no podía verlo porque todavía su corazón necesitaba ser transformado. Dios necesitaba sacar su humanidad y hacerlo espíritu. Eso es la transformación, que yo deje de ser tan carne, deje de renegar, deje de pelear conmigo mismo, deje de pelear con la palabra, de pelear con Dios, con el pastor, con la pastora, porque parece que la palabra siempre es para contender, cuando en realidad lo único que Dios hace a través de un ministro, del mensajero, es arrancar esas vendas para que yo pueda transformar y dejar de ser tan carnal y poder ser un poquito espiritual. Sí, la
¿Verdad que sí? Y le cuesta entender a la gente que la palabra es clara. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, sino contra huestes de maldades, dice. O sea, con lo que opera detrás de la persona, lo que te mantiene ciego. Y nosotros arrancamos esa venda para que pueda ver verdaderamente la verdad que los hace libres. Pero tenemos la persona tiene que ir, como hablábamos el otro día, volverse a la cruz. La humanidad, el viejo hombre, tenemos que crucificarlo, crucificar el pecado, condenarlo, porque dice que Jesús, así como Jesús expuso las obras de Satanás en la cruz, nosotros también. Porque Satanás fue, como vos decías, desde el vientre. Él se ensañó con nuestras vidas. Yo puedo dar testimonio que Él se ensañó con mi vida. Yo fui rechazado del vientre. Y ahí fue donde empezó a trabajar. Y fue a romper, empezó a romper las estructuras, y que rompió, me rompió con mi autoestima. Yo la tenía por el piso. ¿Cuántas cosas? No creía ni en mí mismo. No tenía ni siquiera, no creía en mí ni siquiera como que yo tenía valor. Yo me despreciaba. A tal punto que mi pensamiento era de suicidarme. Tuve pensamiento de suicidio. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo de Satanás. Comenzó desde el principio. Si bien arranqué cuando nací con una enfermedad que casi me lleva, pero Dios, yo sé que Dios había un propósito, pero eso me llevó hasta que lo conocí. Él se interpuso con él. Hoy yo puedo hablar con libertad. Hoy puedo hablar porque Él sanó mi identidad. Cuando mis padres me despreciaron, Dios no me despreció. Él me dijo, mío eres tú, como dice la palabra, hijo mío eres tú. Y Él me empezó a ver en mí lo que otros no veían. Porque para muchos yo era el último orejón del tarro. El orejón del tarro, el despreciado, el que no servía, y Dios empezó a decir, no, me empezó a estimular, puedo decirlo que a través de mi madre empezó a estimular, a forjar en mí ese varón de Dios, a través del amor, a través del consejo, a través de los sacudimientos, a través de la confrontación. Exacto. Pero que yo le permití, porque yo reconocía que estaba mal construido, que fui desde el principio, como es que vos hablaste, cuando se rompe la transformación, bueno, no me va a salir ahora, pero cuando va haciendo, se va formando algo, pero algo claro, pero algo se corrompe, algo va diseñando y algo falla. Y por eso sale mal armado, digamos. Y bueno, yo sí, fue así, porque Satanás se encargó de romper la estructura, el diseño de Dios que tenía para mí. Se encargó de romperlo, para hacerme creer que yo no servía. Pero hoy entendí que realmente cuando Él se cruzó en mi vida, yo dispuse mi corazón a ser transformado. Porque yo entendí primeramente que ese era el único. Porque Él dice bien en su palabra que Él me formó a mí. Él me creó. Entonces, para volver al original, para volver al estado original, donde como yo te había que haber, tienen que volverme al Creador. Nadie lo puede hacer. Por eso, para tener, podríamos entender, amada audiencia, que para haber una transformación, volver al estado natural, al diseño divino de Dios, tenemos que volver al Padre. Amén. No hay otro camino. Tenemos que volver al diseño de Dios. Y
permitirle muchas veces a Dios poder, para que vos lo entiendas, volvernos a amasar. Para que vos te des una idea, más audiencia, amasar para poder hacer de vos una nueva vasija. Pero vos tenés que soportar la amasada. La presión. La presión, sacarle el cascotito por ahí, algo que no sirve, va a doler. Pero vos tenés que entender que vos que estás, en qué mano vas a estar. Y que Él te dice a vos que yo te voy a formar una obra nueva y mejor. Y mejor, así es. Entonces sí, Señor, yo me dispuse, aunque me tenga que agarrar con la masa, confrontarme cada vez, porque mi corazón me engañaba, pero Dios es el que escudriña mi corazón. Entonces, Señor, vení, escudriña, sacá lo malo de mí, y yo quiero ser nuevo. No solo para mi vida, sino porque entendí que había un propósito en mí. Y así como yo le permití a ese poder divino sanar mi vida, yo sé que ese poder yo lo puedo impartir a otro. Así decirle, es. a mí me sacó del pozo cenagoso. De ahí, de lo más vil me sacó, y yo digo que a vos también te puede sacar. Amén, así Porque es. si me transformó a mí, porque antes yo ni siquiera ni podía hablar delante de una persona. No podía levantar la mirada. Y Dios me transformó. Así es. Como la palabra dice que Él te levanta la cabeza, porque Él te da valor. Exacto. Es así. Justamente, fíjate que estás nombrando la enseñanza, la confrontación, todas esas cosas que vienen justamente a romper el diseño torcido Exacto. del diablo para establecer el verdadero diseño, el de Dios. Y para eso sí o sí es necesario estar en Dios. O sea, ninguna transformación se va a dar fuera de Dios. Tengo que estar en Dios, tengo que entender que Él me llama para estos tiempos, que si bien pudo haber pasado un montón de situaciones y de cosas muy difíciles y que a veces humanamente parece que ¿cómo hago para sanar? ¿Cómo hago para olvidar? ¿Cómo hago para perdonar incluso? Pero allí es cuando Dios viene a través de su Espíritu a darme la fortaleza de poder vencer todas estas cosas. Fíjate vos que lo que decís, ¿no? La enseñanza, la confrontación, pero también ese amor que uno recibe a través de la familia espiritual, porque Generación se caracteriza por ser una familia, no somos simples miembros o simples ovejitas que nos tienen que dar con el cayado para que nos enderecemos, porque viste que la oveja se caracteriza por el carácter manso, pero también cuando se pone loquita, anda a buscarla, empieza a saltar. Pero Dios a nosotros nos ve como hijos. Yo no Amén. tengo ovejas, dice mamá, tengo hijos. Ahora, ¿qué hace el padre? Va a estar velando constantemente por el bienestar espiritual y natural de sus hijos. Y esto tiene que ver también con el compartir, con el estar, porque eso también sana. Antes te costaba quizás juntarte a tomar un mate, salir a compartir algo, y Dios viene a sanar todo eso. Quizás no tuviste un cumpleañito y ahora una tortita, el feliz cumpleaños, un abrazo, un beso, un cariño, que te digan un te quiero. Todo eso empieza a sanar al hombre o a la mujer interior, y que justamente después eso se empieza a ver hasta en el rostro, en la postura, en la vestimenta, hasta en la forma de hablar. Nosotros compartimos este domingo, un domingo hermoso después del culto, gracias a Lucy y a Martín, que nos recibieron en su casa, que estuvimos todos allí, el equipo de Santa Fe y el nuestro acá de San Justo, y la verdad que pasamos una tarde hermosa, que las horas se nos pasaron, parecían ratitos, porque cuando nos dimos cuenta se nos hizo... Eso pasa cuando uno realmente se siente bien, cuando uno disfruta. Exacto. Cuando el amor de Dios está ahí, sobreabunda, y no solamente que picamos y comemos, sino que continuamente mamá está enseñando. Exacto. Y enseñando entre alguna joda, algún chiste, pero la enseñanza está continuamente edificando mamá. La verdad que
y parece que te queda corto. No se puede explicar con palabra lo que se vive. No, O sea, hay porque que lo que vivirlo. uno experimenta, pero que justamente no nos conformamos con ser simples miembros de una iglesia, sino entender que Dios nos llama para marcar un tiempo profético en la tierra, para establecer lo genuino de Dios. Y San Justo no es la excepción. Dios está muy interesado en San Justo, es por eso que las palabras salen a través de las ondas radiales para provocar vida en vos que estás escuchando, para que entiendas que a pesar de las miles de situaciones que hayas podido pasar o que estés atravesando en este momento, Dios tiene una palabra de esperanza, que Dios puede sacarte de allí, pero que no nos conformemos, que vayamos por un poquito más. Dios no es conformista, siempre nos va a impulsar a seguir conquistándonos un poquito más. Y esto de compartir en familia, ¿qué hace? Rompe con aquello, porque yo creo que la mayoría, por no decir todos, venimos de familias muy complicadas, donde los vínculos estaban muy rotos, muy degradados, donde capaz que para Navidad, ¿viste? Llega Navidad y ahí te encontrás con quién vamos, y la fulana con quién, y empezás a ver cómo todo está como rotito. ¿Quién va ahí con el fulano? Y no sé, anda vos. Y así, yo me quedo solo en casa y ahí está, salen todos los rencores, salen todos la falta de perdón. Ahora bien, Dios viene y sana todo eso, porque ya entendés que cuando Dios te da su amor, no tenés por qué andar demandando el cariño y la atención de otro, no porque nos creamos algo o autosuficiente, no, todo lo contrario, sino que Dios nos sana y entendemos que hay una familia espiritual que nos va a dar todo. Una familia cumple un rol, pero la familia espiritual cumple otro rol. Así como un papá y una mamá natural cumplió un rol, la mamá espiritual también cumple un rol. Y creo que es el más importante, porque es el que te va a estar siempre impulsando a cumplir tu destino profético. Amén. Sí, es muy, muy importante tener esa guía, como decir, esa madre espiritual que te instruye y realmente está continuamente observándote, y a pesar de que muchas veces le queremos pifiar, le que ponemos una carita de estoy bien, pero como te mira de reojo así, De pescadito. de pescadito, no, porque mamá como que en la mente cuando una madre puede ver mucho más allá de una apariencia, dice no, vos estás mal acá, vos tenés, algo te está pasando, y empieza a escarbar hasta que tenemos que abrir la boca. Realmente es así, pero es la verdad que, como decirle, poderlo expresar es medio complicado. Es algo que se tiene que vivir. Y que lo vivimos todo un sábado y un domingo y constantemente en este... Y exactamente. Y te digo, amada audiencia, que tal vez estoy pensando, sí, pero lo que yo estoy pasando, lo que yo tengo es difícil, es complicado, es No como hay salida, que no hay no hay solución. salida, no hay vuelta atrás. Pero a mí la palabra me dice que lo que le es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Entonces, nos queda muchas veces de dar el paso de fe y creerle a Dios, que Él puede transformar mi vida. Yo, como decía el testimonio, yo cuando tenía ese pensamiento, yo no tengo vuelta atrás, no tengo sentido a la vida, como en simple palabra, como me sentía como no servía para nada. Pero Dios se interpuso en mi vida. Se interpuso en mi vida y me dio, como digo, ese valor, como hablamos a través que hablamos de la sal, porque realmente nos da valor. Y la felicidad que yo tengo como pastor es ver la transformación muchas veces de nuestros hijos espirituales. Amén. Porque vos verlos, muchas veces los cargo, porque le digo, si te sacaría una foto cuando vos llegás todo hecho hilacha, y cuando vos empezás a darle amor, a darle consejos, y ellos se van tomando, A poner la oreja. ponen la oreja y te escuchan, ay, tenés razón, y vamos trabajando, y ya va cambiando el rostro, ya cambia su semblante, y ya empieza a cambiar su manera de pensar, que empieza a cambiar su manera de vestir,
su manera de mirarse, porque muchas veces a esa insanidad te llevan a ni siquiera a mirarte ni a quererte. Totalmente. El diseño torcido, como hablábamos hoy, ¿no? Porque justamente esa legalidad, la iniquidad, le da permiso al diablo de que haga y deshaga a su manera y que muchas veces use cosas que lo único que hacen es torcer el corazón, buscando quizás una sanidad, buscando la felicidad, buscando tener la comodidad en lo económico, y vas probando con cosas que lo único que hacen es intoxicar la vida. Y después nos encontramos con que nos duele hasta el pelo, ¿viste? Y cuando vos venís a Dios, Dios te empieza a decir, pero mirá que si vos callás, eso envejece tus huesos y te impulsa a perdonar. Todo tiene que ver con la transformación de la que estamos hablando. Fíjate vos, el perdón. Si yo no perdono, envejezco. ¿Dónde? Desde adentro hacia afuera. Ahora, si yo le permito a Dios ingresar a mi corazón, yo le permito ingresar a la vida. ¿Y qué hace la vida? La vida empieza a hacer retroceder todo aquello que me era contrario. La transformación le permite a Dios poner mi identidad, la verdadera identidad. Dios me llamó para ser su hijo. Amén. Fuimos llamados para ser hijos. Ahora tendremos aquellos que quieren realmente llevar esto, tenemos que querer ser transformados, querer. No es fácil poder llevar la verdad, porque para eso nos llamó el Señor, para poder ser portadores de su gloria y de su verdad. Entonces, para hacer esas vasijas, para ser portadores de la verdad y de su justicia, tenemos que ser limpiados. Tenemos que ser limpiados en nuestro interior, en nuestro corazón. Ahí donde Dios va a depositar, en nuestro corazón. Amén. Va a depositar la verdad. Por eso, bien dice la palabra que el hombre de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. Por eso Dios se enfoca en el corazón, porque ahí se acumula todo. Y Dios necesita limpiar. Así es. Como habla la palabra, que el corazón tiene que ser circuncidado. Tiene que ser arrancado toda esa coraza que perjudica, que no deja que sea un corazón sensible. Todo eso que se formó por afuera, esa dureza, todo eso que impide que Dios pueda, que vos puedas ser sensible a Dios. Por eso Dios nos pide el corazón del hombre. Nos pide, porque creo que es en el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo el corazón. Y nos dice un 5, un 10%, y nos pide todo. Todo el corazón, porque si hay tal vez un 1, un 2% que vos no le das a Dios, que lo dejás para vos, para tus deleites, ese poquito puede ser como un cáncer que va a contaminar todo lo otro que Dios. No sé si me explico, porque Dios es claro. Tenemos que entender, mirá primeramente cuando dice que no podemos poner un remiendo nuevo en una tela vieja, porque se va a romper. Así que si dejamos un 5% tal vez del corazón para nuestro deleite, se va a romper y vamos a echar a perder todo lo demás. Así es. Y se nos fue la primera hora. Volando. Justo vamos. Sí, llegó. Para iniciar la segunda hora. La segunda le damos que arranque. Vamos a un corte y volvemos. Seguí conectado a la 96.9. Oscila lentamente la música en tu interior. Esto es Latino. Mini Mercado y Pollería Ciro. Local 1,
Santa Fe, casi esquina San Martín. Horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 13 y 16:30 a 22. Sábados de 8 a 13 y de 17 a 22 horas. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos de 10 a 13 y de 19 a 22 horas. Minimercado y Pollería Ciro, local 1, celular 618-942. Te esperamos. Hijos de Luis Zucchelli, SRL. Sucursal San Justo, Ruta 11, 2324. Teléfono 13498-427-077. Hijos de Luis Zucchelli, SRL. Representante oficial de Valdra. Carnicería El Bracero, esquina Angeloni y Remedio de Escalada de San Martín. Carnes vacuna, de cerdo, de pollo, elaborados, hamburguesas, milanesas, salamines, liver, morcillas, queso de cerdo. También ensaladas y productos comestibles. Pedidos al 3498-454-026. Carnicería El Bracero. Carnicería El Bracero. Guía de profesionales. Consultorio odontológico, doctora María Laura Silvestrini. Batalla de Tucumán, 2313. Celular 13498-437-292. Estudio Jurídico Maradei. Doctores Carlos Maradei y Martín Maradei. Más de 40 años de trayectorias avalan su tarea. 9 de julio, 2373. Teléfono 427-750. Celular 619-835. Soy Bruno Beltrán, candidato a concejal. Quiero pedirte que este 29 de junio nos acompañes con tu voto para seguir construyendo esta propuesta independiente y continuar defendiendo tus derechos desde el Consejo, porque nosotros a nuestra voz no la vendemos. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Acopio de cereales, fumigaciones aéreas y terrestres, veterinaria y autoservicio. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Boulevard Pellegrini 2662. El domicilio donde se inician los buenos emprendimientos. Carnicería Don Oscar, venta de carne vacuna, cerdo y pollo. Oferta todos los días. Esquina Alén y Batalla de Tucumán. Horario de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. De lunes a sábados. Carnicería Don Oscar. Carnicería Don Oscar. Nueva casa Germar, joyería, relojería, alhajas finas en oro y plata. Todas las marcas de relojes nacionales e importados. Taller de compostura de alhajas y relojes. Servicio oficial en las principales marcas de relojes.
Cabal 2520. Teléfono 426-521. Nueva Casa Germar. Fiambres La Tradición, 100% artesanales, bondiolas, salamines, pancetas, jamones, Fiambres La Tradición. Además, excelente y variado menú en su restaurante. Fiambres La Tradición, de la familia Zanuti para usted. Ruta Nacional número 11, kilómetro 568. Teléfono 423-099. Panadería Tati. Te ofrecemos una gran variedad de panes, roscas, bizcochos, facturas para toda ocasión y gustos. Calidad, variedad y sabor al mejor precio. Panadería Tati. Cabal 2631. Celular 3498-442-061. ¿Querés remodelar tu casa sin suciedad? Vení a Riboldi Materiales. Consultá por el nuevo servicio de venta de arena y piedra en bolsones y lográ menor desperdicio y mayor limpieza en obras. Riboldi Materiales. Para más información comunicate al 428-015 o ingresá a nuestra web riboldimateriales.com.ar. Riboldi Materiales. Todo en un solo lugar. En un solo lugar. Sí, no somos lo mismo. Mientras otros responden a la misma conducción política, nosotros no. No venimos a repetir lo de siempre, venimos a cambiarlo. San Justo necesita otras voces, más decisión y menos obediencia, más futuro y menos favores. Quiero ser tu voz en el Consejo. No caigas en la trampa. Votá distinto. Este 29 de junio, votá a Santiago Felipov. Santiago Felipov, concejal, lista 32, Santa Fe para Todos. Damos inicio a esta segunda horita, le damos la bienvenida a Jonathan que acaba de sumarse y gracias a todos los que están del otro lado escuchando, atentos, hay muchos mensajitos que nos han llegado, gracias, hay personas que nos están escuchando por primera vez, estoy mirando ahí a Gaby, una compañera de trabajo, bienvenida, las Gaby, somos las Gaby de tecnología. Gracias por estar ahí atenta, escuchando, que sea de bendición también para vos este programa. Johnny, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para toda la audiencia, para cada una de las personas que están escuchando el programa, para las personas nuevas, como dice Gaby, otra Gaby más. Son buenas las Gaby. Y muchísimas gracias, como siempre decimos, a cada una de las personas que se toman el trabajo de mandar su mensajito, de estar siempre con asistencia perfecta, cada una de las personas que están siendo bendecidas a través de este programa y que son de bendición, porque hay personas que empezaron a escuchar a causa de que alguien le dijo o le compartió el enlace o el boca a boca y también es ser de bendición para otros. Uno es bendecido, bueno, sea de bendición. La verdad que es un tema que tiene mucho para dar. Sí. Y que a veces las 2 horas no alcanzan, pero uno siempre trata de ser lo más, como comprimir todo, resumirlo lo mejor que pueda, pero siempre a veces después decimos, y quedó por decir esto, y quedó por decir lo otro,
y a veces uno dice capaz que tendría que hacer falta otro programa más. Así que cualquier duda, cualquier mensaje, lo que quiera mandar, después vamos a recordar el número de WhatsApp también. Exacto. Hay algunos mensajitos en la página de Facebook. Florencia dice, buenas tardes, acá escuchando, dice, la transformación se entiende por un proceso interno de cambio, una obra divina que nos lleva a ser más como Cristo. Es un cambio profundo, no solo superficial, que afecta a nuestra naturaleza y forma de pensar y actuar. Es un proceso, es un llamado a abandonar la vieja manera de vivir y abrazar la nueva vida en Cristo. Amén. Laura también nos está escuchando desde Videla. Videla presente. Dice, escuchando con un corazón dispuesto, dice. Eso es importante. Siempre lo remarcamos acá, uno no se sienta acá a juzgar, no se pone acá en un papel de que es superior a alguien. Exacto. Sino que uno está compartiendo el mensaje de vida y de transformación en este caso. Lo que Dios hace. Exacto. Erika también está escuchando desde Chaco. Presente también. Dice, un tema para seguir alimentando el espíritu y seguir cuidando. Esa es una palabra muy importante. Sí. Cuidando la transformación. Cuidar y sostener también. Mercedes nos está escribiendo de Santa Fe, dice que está escuchando el programa. Hola, Merce. Rosa nos está escribiendo. Rosita. Dice, la transformación viene por el Espíritu Santo. Podés tener fe, creer en Dios, pero si no abrís el corazón de Él, no va a pasar nada. Y es así. Hasta te puede orar la persona más ungida, el apóstol o el profeta más reconocido, pero si vos no abrís el corazón, no va a haber cambios. Tal cual. Creo, dice la gallina. Exacto. Y hay cosas que también para marcar, de que los malos hábitos, eso no se reprende. Sí. Un demonio se puede correr, un espíritu. Vos lo podés reprender y con la autoridad de Dios se va, pero un mal hábito hay que trabajarlo. Demanda una acción personal. Bueno, Gabriela, que nos dice que estaba escuchando un ratito. Betina también está escuchando muy atenta. Bueno, Betina. Así que muchísimas gracias a cada una de las personas que están mandando sus mensajitos. A través de WhatsApp también hay mensajes. Selvita, presente siempre ella. Buenas tardes, dice, gracias Señor por seguir transformando mi vida a través del Espíritu Santo, disponiendo el corazón cada día a que Dios siga obrando a través de cada enseñanza. Agradecida a Dios por tremendas enseñanzas que venimos recibiendo, tanto acá en nuestra casa, tanto en la casa madre a través del apóstol y profeta Claudia y todo su equipo. Y agradece a Martín y a Lucy, dice que nos recibieron este domingo en su casa. Gracias, Elvita, por estar siempre, siempre atenta y prendida a cada enseñanza. ¿Querés reiterar el WhatsApp, Luis? Bien, estén anotando. 3498-522-881. La verdad que este tema es intrigante y como hablábamos hoy de la disponibilidad del corazón, y me venía a mente, pues estaba buscando una palabra que está en 2 de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Dice, si alguno está en Cristo, primer punto. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron por dónde? Se me venía a mente la revelación, me daba el Señor que pasaron por una puerta estrecha. Dice que Jesús es la puerta estrecha. Así es. Es necesario que el hombre atraviese esa puerta estrecha. Porque el hombre, ¿cómo está? Sobrecargado. Exacto. Con mochilas. Un mochilón. Uh-huh. Pero vos para pasar tenés que despojarte de esa cara. Confesar esa cara que vos tenés. Para poder atravesar esa puerta estrecha. Porque si vos estás quieto tenés que atravesar esa puerta. Para después dice, he aquí somos hechos nueva criatura. Tal vez que pasamos por ese proceso, atravesamos esa puerta estrecha, fueron arrancados toda esa estructura. Cuando pasamos del otro lado,
somos nueva criatura. Así como pasa el niño desde el vientre, sale al exterior. Después de estar del vientre ahí, en esa, como hablamos hoy de la crisálida. La crisálida que está encapsulada, que sale al exterior, y sale transformada. Así, cuando atravesamos esa puerta estrecha, somos transformados, porque las cosas viejas pasaron. Exacto. Quedaron las cargas atrás, quedaron el viejo hombre atrás. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Así Exacto. es. Y es imposible vivir lo nuevo cuando uno está atado al pasado. Cuando tiene un montón de cosas por resolver, un montón de charlas pendientes quizá con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con cosas que pasaste dentro de tu casa. Porque, como siempre decimos, cada casa es un mundo. Y cada uno sabe muy bien lo que pasó en su casa siendo muy pequeño. Porque quizás antes no se hablaba de estas cosas. Y era tabú para la iglesia hablar, por decirte, de incesto o hablar de abuso. Exacto, se no sé, tapaba. esas cosas no se hablan. Y se creía que tapar era amor. Y no es así. O cuidar. O cuidar. Pero entonces crecimos de esa forma, lo digo yo, porque yo crecí también de esa forma. Sí. Tapando. Y entonces vos vivís una mentira. Y cuando llegas a Dios, ¿y Dios qué es? Verdad. Y te confronta con todas estas cosas. Más cuando en la familia, como muy bien estoy diciendo, es tabú, sería, hay que cuidarnos entre nosotros. Y muchas veces las familias se forman un clan. Sería, nadie entra, ni Dios entra ahí. Entonces esas cosas se tienen que derribar para que haya una transformación. Porque si yo pregunto a los que estamos acá y a los que están escuchando, ¿cuántos quieren que su casa cambie? Y todos me van a decir yo. Sería, si hay cosas que no son transformadas, es porque yo estoy muy conforme como estoy. Entonces yo tengo que aceptar si yo quiero o no quiero. Sería, es una decisión. Exacto. Dios dice, yo pongo la vida o la muerte. ¿Qué escogeríamos nosotros? Y la vida. Pero con mis acciones yo estoy demostrando que en realidad estoy queriendo estar en la muerte, cuando Dios es vida. Entonces es una decisión. Yo cuando llegué a Dios y yo estaba con mi casa dada vuelta y mi vida totalmente dada vuelta, yo creía y conocía de Dios, porque en su momento habré ido un par de veces a alguna iglesia, pero nunca me había congregado como tenía que ser. De oídas. De oídas. Como hablamos la otra vez, era convencido, no un convertido. Exacto. Y estaba en esa partecita como Job, no por el proceso de Job, sino porque de oídas te había oído. Y hay una parte que después Job dice, después de eso, entonces yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas que yo no comprendía, porque yo podía hablar de Dios, para compartir tu mensaje, después que entré ya en el ministerio, te compartí un mensaje, te hablaba de la palabra, porque los dones fluyen. Exacto. Pero no quiere decir que había una autoridad porque yo vivía lo que decía. Muy bien. Eso es lo que tienen, por eso hablo de apariencia. Si vos vivís de apariencia, no fuiste transformado, porque la transformación te lleva a ser transparente. Totalmente. Y ese es un trabajo que Dios está haciendo en mi vida, porque yo le permití exponerme a la luz de Él. Porque si no, el diablo que dice, metele así, metele pata que vas bien. Sí, va bien. Habla, predicar, enseñar, total no pasa nada. Porque mientras vos no vivas lo que estás enseñando, no va a pasar nada. No va a haber cambio, no va a haber transformación, porque el primer transformado tendrías que haber sido vos. Y no lo está haciendo. Es porque lo que vos decís habla de una religiosidad. Exacto. Y eso te ciega. Como vos decías, Satanás dice, sí, manda para adelante, pero no sabes para dónde va. Exacto. Y te vas junto con él. Pero por eso, si hay algo que al diablo le encanta, es que la gente sea religiosa. Quizás no te va a sacar de la iglesia, pero te volvió un religioso. Claro. Entonces, por más que vos estés 20 años dentro de una iglesia, no va a haber una transformación. Y son cosas que se tienen que plantear, porque a veces nos conformamos con solamente estar dentro de la iglesia y con meter nuestros hijos dentro de la iglesia. Con que mis hijos estén dentro, ya está. Y no, porque nuestros hijos se pueden perder aún dentro de la iglesia. Ocupando una silla. Hasta ocupando un lugar de honra. Lugares de honra, sí. Porque que uno esté ocupando un lugar de honra no te asegura que uno sea salvo. Algo que yo hoy meditaba mientras estaba trabajando, y por eso también se me hizo tan tarde con el trabajo y todo, pero
cuando Saúl recibe la profecía de su llamado, dice, vos te vas a encontrar con una compañía de profetas. Saúl. Sí, por eso Saúl. Ah. Y tu corazón va a ser mudado. Vas a cambiar el corazón. Pero como hablaba, no sé quién mandó el mensajito, creo que Erika, que decía después sostener, porque Cuidar. Cuidar y sostener. Exacto. Y por eso lo marqué justo porque es de lo que Dios me hablaba hoy. Amén. Porque por más que el corazón de Saúl fue transformado, uno después puede ver que él no terminó bien. Dios no se había equivocado con él cuando lo ungió. Dios no se equivoca con ninguna persona. Pero después la persona no supo sostener el llamado y se terminó perdiendo. Y no solamente él, sino que se perdió también su generación. Toda una generación. Por eso estas cosas se tienen que tomar con seriedad. El ministerio se tiene que tomar con seriedad porque no son tiempos para jugar, porque el diablo no juega. No. Hay un dicho que está en generación que es el diablo no juega a ser diablo, entonces los cristianos no tenemos que jugar a ser cristianos. Amén. Porque el diablo cuando hace su trabajo y lo hace bien encima, Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra Mantiene parte bien. su objetivo. Exacto, el diablo no siente lástima, no se conduele con nadie, él hace sus cosas y si la persona cae y le abre una puerta, agárrate. Por eso yo lo hablo también desde mi parte, porque uno habla de las experiencias que uno tuvo en el ministerio y de cómo uno se fue forjando y formando a través de las enseñanzas. Por eso es importante tener un padre espiritual que tenga vivencias con el Espíritu Santo. No solamente palabras, sino que tenga vivencias con el Espíritu Santo, que tenga cicatrices de guerra, que tenga intercesiones en los lomos, sería que tenga batallas ganadas y que te va direccionando. Testimonio. Exacto. Eso es lo que hace un verdadero líder. Te enseña el camino, pero dice, yo ya caminé por ahí también. Amén. Por eso uno agradece por el lugar donde está ocupando, y no porque nuestra iglesia sea mejor que otras, sino porque Tal uno cual. habla del ministerio al que uno pertenece. Y uno está trabajando, hay un trabajo que se sigue haciendo. Algo que comentaba cuando llegaba, le decía, ¿qué sería que Saulo se está congregando en un ministerio, pero es un perseguidor? Y nadie lo está confrontando diciendo, eso no está bien. No está bien que calumnies, no está bien que estés chismoseando, no está bien que te seas de oposición, no está bien que seas bastante, porque eso habla del corazón. La esencia del corazón. La esencia del corazón sería. Y a veces la iglesia termina persiguiendo a la iglesia. Uno lo ve, a eso creo que es el pan también de todos los días en las redes sociales. Es así. Entre ministros sacándose los pedazos. Y el diablo ahí festejando, diciendo, mi tarea está hecha. Y ni siquiera tuve que meter mano, entre ellos se sacaron los ojos. Pero tuvo que tener un real encuentro con el Espíritu de Cristo, sería el Espíritu Santo. Amén. Donde él fue transformado. Porque si no, él tuvo el mejor maestro, la Biblia lo dice, el mejor maestro. Lo enseñaron todo, no era ningún bruto. Sabía muy bien toda la palabra, todas las escrituras, la Torá y todo, pero la esencia del corazón no había sido transformada. Y él pensaba en su corazón que lo que estaba haciendo estaba bien, porque era en el nombre de Dios que lo hacía. Pero mientras tanto juzgaba, calumniaba, había gente que había muerto por todas estas cosas. Entonces, ¿y el amor de Dios dónde lo metemos ahí? Porque necesitamos ser transformados. No solamente llevar un mensaje, una palabra, sino uno saber con qué intención lo hace, con qué corazón lo está haciendo, con qué esencia. Y uno lleva vida a donde va. Amén. Y porque si no sería imposible darlo. Uno está dando de lo que uno está recibiendo. Amén. Por eso cada vez que uno habla o que tiene que dar una palabra, habla del testimonio de uno. Tal cual. Porque ahí está el respaldo de Dios de decir, de ahí Dios me sacó y también te puede sacar a vos.
Amén, así es, totalmente. La verdad que es un tema muy interesante. Se siguen sumando mensajitos, se siguen sumando oyentes. Gracias a todos los que están atentos. La verdad que Dios está muy interesado en su iglesia. Convengamos que siempre el mensaje sale primero para su iglesia. Dios necesita transformar el corazón de la iglesia, porque son los que van a provocar el gran avivamiento. Ahora, el primer avivado tengo que ser yo. Yo tengo que entender que no me sirve conocer solamente de oídas, que verdaderamente tengo que empezar a ver a Dios en mi vida en todas las áreas, permitirle al Espíritu Santo entrar hasta el último lugarcito de mi corazón, permitirle a Dios que me guíe en el matrimonio, en la economía, con los hijos, con los vínculos, ya sea en el trabajo, con la familia, con todo aquello que me rodea a mí. Pero tengo que entender que más allá de que yo cumpla una asignación quizás X acá en la tierra, hay una asignación más importante, que es la de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y para poder llevar la palabra es necesario que yo sea transformado. Mi mente tiene que cambiar. Yo no puedo pretender ser espiritual y tener una mente carnal, una mente limitada, una mente de miseria. Yo tengo que arrancar todos esos patrones que me limitan a ver y a encajonar a Dios a mi limitación. Cuando yo me transformo, mi mente cambia y entonces entiendo que lo de Dios va más allá de una necesidad natural, sino de una espiritual. Sí, es. Una vez cuando vos habías predicado que uno lo hace a Dios cuadrado, lo encasilla. Y lo hace conforme a la imagen que uno tiene. Y de lo que querés recibir. Exacto. Lo más común es que la persona lo haga al tamaño de su billetera. Totalmente. Lo digo porque yo lo he hecho. Y entonces, después hablamos de fe encima. Y decimos, yo creo en Dios y tengo fe en Él. Y después, cuando Dios te da una palabra, uno está haciendo un número a ver cómo lo ayuda a Dios. A ver qué hago, qué malabares hago para que se cumpla lo que Dios dijo. Y Dios no me mandó a hacer números. Nos mandó a caminar. Nos mandó a meterle para adelante. Sí, señor. A mí me ha pasado eso porque ¿por qué se presentan desafíos de parte de Dios? Porque si no, uno no arranca. Entonces Dios te tiene que desafiar a hacer algo loco, sabiendo ya Dios que si uno pone la fe en Él, se va a cumplir. Pero uno, por eso la importancia de la renovación de la mente, de la transformación, porque uno no puede seguir pensando igual estando en Dios. Debería haber un cambio y eso lo digo porque Dios trabajó en eso en mi cabecita, a través de mis padres espirituales, a través también de la búsqueda personal y de Dios venir a romper estructuras, porque eso es lo que hace, dice la palabra, y nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Pero nosotros no oramos para romper fortalezas. Oramos para que se nos solucione tal problema, oramos para que se calme acá la casa, que los hijos hagan caso, pero nosotros no obedecemos. Y queremos que nuestros hijos sí hagan caso. Queremos que respondan al no. Pero esa palabra, porque la oración tiene que tener, ¿cómo sería la dirección correcta? Sería, porque si no, es como que no le damos la importancia que requiere la oración, como arma espiritual de guerra, sino que la usamos ya como el llame ya, ¿viste? Y Dios encima tiene que responder porque yo oré. Él tiene la obligación de responder. Y no es así. No está si entendiendo Dios nada. Respondería a la necesidad, entonces nadie tendría necesidad en el mundo. Nadie buscaría de Dios. Piensan que Dios es como un cajero, digamos. Sale. Y no, porque dice Dios, yo quiero que prospere tu alma primero. Exacto. Que seas transformado. Sería cuando uno llega Totalmente. a Dios, lo primero que es renovado es el espíritu. El alma necesita sanidad interior y liberación. Totalmente. ¿Queremos restauración? Bueno, tenemos que pasar por sanidad interior y liberación. ¿Cuántos quieren que su casa sea restaurada? Y todos me van a levantar la mano allá en su casa. Va a haber guerra primero. Entonces tiene que haber sanidad interior y liberación. Sí, y todo eso, el diablo se va a oponer. Porque en todo ese proceso de sanidad y liberación, el diablo va a quedar expuesto en un montón de situaciones. El diablo va a quedar expuesto en cómo maquinó, en cómo trabajó en los secretos dentro de una familia,
Y entonces cuando queda al descubierto, ahí se lo corre. Por eso, este es un trabajo para valientes. Totalmente. Como hablábamos este fin de semana, es un trabajo de valientes esto, de trabajar en estas cosas. Porque hay un montón de cosas que la gente a veces quiere tapar y no quiere hablar. Y son las cosas que nos están deteniendo. Yo para pasar por eso, yo tuve que entenderlo muy bien y decir, la verdad que ya me cansé de vivir así. Yo necesito que Dios me transforme. Yo necesito que mi casa cambie. Pero necesitamos una apertura en el corazón y decir, la verdad, Dios, hasta el momento te dejé entrar hasta ahí nomás. Ahora necesito que vos entres por completo. Para que realmente mi casa sea un sinónimo de restauración. Tal cual como decía, hoy también yo lo dije así, que el hombre tiene que llegar a ese punto de decir, me cansé. Un quiebre. Me cansé de vivir, de hacer mi voluntad y me fue re mal. Ahora yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, ahí es donde llegamos a hacer la apertura. Y por eso muchas veces Dios tiene que usar a veces situaciones o a veces incluso en alguna enfermedad, ¿por qué no? Para que el hombre pueda quebrar y levantar la mirada. Entender. Quebrar el orgullo, que yo puedo, pero tiene que a veces llegar al límite de tocar a veces el cuerpo humano en una insanidad para que pueda quebrarse y pues necesito. Amén. La fe sin obra es muerta, dice la palabra. Exacto. Ahora, la fe viene por el oír. Por eso la importancia para ser transformado, saber a quién escuchar. Entender que sí o sí necesito estar conectado a la voz del Espíritu. Porque puedo tener el mejor padre espiritual, puedo tener la mejor madre espiritual. Pero ahora, si mi atención no está puesta al 100% en la verdad que Dios tiene para mí, no voy a lograr hacer que justamente esa fe dé frutos, dé evidencia de que verdaderamente mi espíritu está siendo transformado. Dios me muestra en este momento a Pedro, ¿no? Fíjate vos que tenés un Pedro que daba todo porque Jesucristo, porque lo seguía, porque estaba, es más, fue capaz hasta de cortar una oreja por defenderlo, cuando Jesucristo no necesitaba que lo defiendan, necesitaba que lo crean, necesitaba que siga sus pasos. Ahora, lo negó 3 veces y cuando lo negó, allí vino el quiebre y el reconocer que había fallado, conociendo al maestro, al mejor, cuando se reconoció, vino la transformación. Y aquella persona que era conocido como el que no sabe, el pescador, exacto, el ordinario, el rústico, el bruto, vulgarmente hablando. Ahora, fíjate vos que después cuando viene el Espíritu Santo, justamente puede descender en ese corazón porque hubo un quiebre. Se reconoció. Él dijo, sí, yo fallé, te negué. Corté la oreja, no tenía que haberlo hecho. Empezó a pasar todas las situaciones delante de él desde el momento que había escuchado la voz de Jesucristo. Pero hubo un quiebre. Reconoció y se metió al lugar que debía estar, en la oración, en la comunión, en la familia espiritual. Y donde había esa necesidad imperiosa de recibir el amor de Dios, ahí descendió el Espíritu Santo y trajo poder. Ahí vemos, como vos hablaba de esto, de Pedro, cómo a veces, cómo Dios ve más allá, puede ver la profundidad de nuestro corazón. La obra terminada. Pero me voy a esto, porque anteriormente Pedro le dijo, no Señor, yo voy con vos hasta la muerte. Pero yo sé que él lo creyó así, en su corazón, pero su corazón le estaba engañando, porque había una insanidad. Pero a Jesús no lo engañaba. Y dijo, yo, sí, vos decís eso, pero te está engañando porque yo veo una insanidad. Y la situación lo expusieron. Hay algo blandito por ahí que me va a fallar. Entonces, sí, mirá que acá, cuando cante el calle 3 veces, y como me imagino yo la cara de sorpresa, ¿por qué me dijiste esto? Muchas veces le puse esa cara y yo, sí, que Dios que escudriña mucho más allá, profundo que el ser humano. Y cuando vos lo puedes entender, que él lo entendió cuando esa situación pasó, cuando vio que realmente sí lo engañó, que había insanidad en el corazón,
Y ahí, como voy a decir, produce ese quiebre. Cuando él se dio cuenta y reconoció. Entonces, él produjo ese quiebre donde él no solamente se quebró la parte de esa dureza que había en su corazón, y ahí pudo realmente empezar a obrar el Espíritu Santo, en ese quiebre. Exacto. Y algo que, como dicen, de que Pedro lo negó, y a veces uno hace lo mismo, porque lo confiesa a Jesús, pero con las acciones lo niega. Totalmente. Y lo digo porque a través de estos años, uno analizándose, porque al tocar estos temas, lo primero que uno hace como ministro es analizarse. Y decir, la verdad que he sido transformado, no lo he sido. Creo que lo fui y todavía no lo soy. ¿En qué área todavía no está gobernando Dios? Y es un trabajo diario y de examinarse uno mismo. Porque si no te puedo comunicar un mensaje y puedo ser el mejor en la oratoria, pero ¿qué produce en vos que estás escuchando? Porque el mensaje tiene que producir algo en el que está recibiendo el mensaje. Y por eso el mensaje que uno transmite vienen con otro giro, viene con otra dirección. Uno siempre está direccionado, pero uno se está analizando continuamente. Y yo me analizaba en esto porque yo también con muchas veces en acciones terminaba negando a Dios o terminaba negando la fe. Y entonces uno tiene que en esas cosas sincerarse, porque la palabra sinceridad es muy poderosa en el mundo espiritual, cuando uno tiene sinceridad. Porque si el diablo algo que le encanta es que la gente oculte. Mientras uno oculta, el diablo gobierna. Entonces tenemos que cuidarnos de esas cosas. Porque uno puede ver un Pedro totalmente explosivo, que no se guarda nada, pero tenemos un Judas calladito, que viene, te da un beso, y si puede te clava el cuchillo por la espalda. La esencia. Entonces, tenemos que cuidarnos, porque Judas pertenecía al mejor ministerio, a un ministerio que implantó la sanidad interior y la liberación. Si él quería, podía ser libre. Entonces, en este caso no era culpa del padre espiritual, no era culpa del pastor. Ni del diablo. Porque ¿qué hace la persona cuando las cosas no van como uno quiere? La iglesia no me sirvió, el pastor no me entendió, mi papá espiritual no me entiende, siempre me está cuestionando todo, nunca se pone a favor mío. Entonces, no entendiste nada. Porque Dios no consiente los caprichosos ni consiente el pecado. Sería, si Dios te va a dar una dirección, dice, si vamos a su palabra, dice, todo ayuda bien y que sus pensamientos son de bien y no de mal. Entonces, si nosotros somos sus hijos, tenemos que entender que Él nos va a disciplinar, nos va a corregir, nos va a querer enderezar, porque imagínense, yo llegué al Evangelio a los 26 años, ya con una nena de 3 años, con mi esposa. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Totalmente torcida. ¿Cómo estaba criando a mi hija y cómo formé mi familia? Torcido. Entonces Dios tuvo que venir a enderezar todos esos años que yo no estuve con Él. Fuiste a la iglesia a buscar una palabra de amor. Sí. Porque sí, lo primero que Dios hizo, sí, me cautivó con el amor. Claro. Me fue dando lo que yo tanto necesitaba, que era amor. Muy bien. Porque si no, ¿cómo iba a amar yo a mi hija y a mi esposa? Si yo no tenía ni un gramo de amor. Creía tenerlo. Y creía que como yo vivía bien. Porque ese era el modelo que yo tenía de familia. Y entonces Dios tuvo que venir a romper todas las estructuras, todas las fortalezas, hacer todo nuevo. Porque uno no puede edificar bajo una estructura que no está alineada. Si viene el arquitecto y tira la plomada, va a decir, esto está mal. Y vos querés construir acá arriba encima. Se te va a caer todo. Por eso, una palabra que compartía Martín ayer, y no dejo también de agradecerle porque Lucy y Martín son grandes anfitriones. Siempre nos reciben de excelencia. Y doy gracias por eso. Uno se siente en casa, en familia. Que hablaba de los odres. Y tiene que ver con esto, porque a veces uno quiere contener un vino nuevo.
pero uno es un odre viejo, no ha cambiado. Y entonces, si yo pregunto, ¿cuántos quieren lo nuevo de Dios? Y todos me van a decir, yo lo quiero. Yo quiero eso nuevo, yo quiero esa revelación, yo quiero ministerio, yo quiero todo de Dios, pero no cambiaste. Entonces, cuando viene lo nuevo, ¿qué pasa cuando el vino nuevo es echado en un odre viejo? El mismo proceso de fermentación lo revienta, lo raja y se pierde todo. Y eso es lo que Dios no quiere. Que cuando Él deposite lo nuevo, eso no se pierda y no te haga reventar a vos o no te haga rajar del ministerio. Totalmente. Entonces, ¿Dios qué hace ahí cuando Él retiene algo? Porque nos está cuidando. Amén. Pero nosotros no lo vemos porque por la inmadurez que tenemos. Porque yo pretendía que Dios me dé todo rápido. Por eso lo digo como consejo, si está demorando algo Dios en tu vida, es porque, no estás orando como se debe, o no estás preparado para contener lo que vos estás pidiendo. Entonces tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Viste que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, entonces ahí es donde Dios trabaja la paciencia. Si tienes un poco de ansiedad, tienes que trabajarlo. Totalmente. Para contener lo nuevo. Cuando vos recibas lo nuevo, ahí sí, lo puedas retener, no lo pierdas, lo sepas multiplicar. Y entonces cuando alguien necesita un poco de gozo tuyo, vos puedas darle. Hay algo que hoy yo, mientras meditaba, era que el mejor vino es aquel que el procesa no lo termina amargando. Entonces, el proceso no te tiene que amargar para que tu vino no se amargue cuando vos le tengas que dar a alguien. Lo digo como experiencia propia porque hay personas que quizás están escuchando y son de otro ministerio o pertenecen al nuestro también. Porque uno habla en la iglesia en general. Amén. Y a veces yo siempre estoy presto a escuchar a los ministros que están caminando ya hace varios años en el ministerio, porque uno aprende todos los días de experiencia, de testimonio, no solamente de la palabra en sí, sino de experiencias personales, decir, Dios me sacó de esto, Dios me libró de esto. Y entonces te llena de fe el testimonio, porque eso es lo que tiene que producir un testimonio verdadero. Te tiene que inspirar fe y decir, si Él pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Y o como muchas veces lo hablamos también en el ministerio, decir, pero era David o era Pablo, pero eran humanos, o era Elías, pero no dejaban de ser personas. Exacto. Pero, ¿qué tenían de diferente de nosotros que ellos sí pudieron? O que marcaron la historia, porque uno debe trabajar para marcar la historia de su familia. Amén. Y como muchas veces nos dice nuestra madre espiritual, ser línea y decir, la verdad que esto que yo viví en mi familia, me gustaría que con mi familia, con los que Dios me dio, no se repita lo mismo. Amén. No se repitan los patrones. Entonces es un trabajo diario, porque de las personas que hemos sufrido un montón de cosas en la niñez, que hemos sufrido traumas, quizás fuiste abusado, violado, no sé qué pasaste. Me imagino que si yo te pregunto, ¿te gustaría que tu hijo pase eso? Vos me vas a decir que no. Entonces necesitamos pasar por sanidad interior, liberación, y cortar con esa maldición, para que eso no recaiga en nuestras generaciones y realmente podamos decir, mi casa fue transformada, mi familia fue transformada, mis hijos fueron transformados. Pero ¿cómo vino esa transformación a tu casa? Porque yo fui transformado primero. Amén, totalmente. La transformación te hace ser una persona transparente. Exacto. Transparente, y no hay diferencia entre una vida pública y una vida privada. Vos sos único en tu casa, entre las cuatro paredes, como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como profesional, lo que fuera, pero también lo sos donde quiera que vayas. Sos transparente. La persona transformada no le importa caerle bien al otro, sino que no se pierda. Imagínate si Jesucristo no hubiera sido transformado desde el vamos, porque más allá de que nació a través de un vientre humano, Él fue gestado con el Espíritu Santo. Ahora, necesitó comprender la complejidad del ser humano, lo enroscado que podemos ser con un montón de situaciones, lo torcido que podemos ser en un montón de cosas que muchas veces la podemos solucionar con decir, sí, me equivoqué, perdonar, pedir perdón, decir, sí, fui yo.
O sea, con cosas tan simples, pero nos enroscamos tanto que Él necesitó entendernos. Y nos entendió tanto que fue capaz de dar su vida por mí, sabiendo el diablo que quizás con eso lo mataba. Pero lo que no entendía, que este transformado iba a provocar una muerte en lo espiritual para mí. Conquistó la vida para mí, porque todo me era contrario, todo me impulsaba a la muerte, pero Él murió para que yo tenga vida. Y el diablo creyó que lo mataba, lo puso en la cruz, orquestó todo para que personas que jamás habían sido transformadas mataran al elegido. Ahora, Él, no solamente que el cuerpo murió, sino que descendió, tomó todo lo que legalmente nos era contrario, crucificó, se llevó cautiva la cautividad, nos dio dones. Exacto. Y aquel que verdaderamente quiere ser transformado, va a ponerse esa cruz, la va a llevar por amor, va a servir por amor. Y en ese caminar, Dios va a ir poniendo personas específicas que vengan todo el tiempo atalayando, apuntalando, que con el amor de Dios yo pueda ser como fue Jesús, transparente. Tremendo eso de una vida pública y de una vida privada, porque eso es lo que yo siempre hablo en mi casa, de hablarle a mis hijas, decirle, el papá que ven acá es el mismo que está en la iglesia, es el mismo que está en el trabajo, es el mismo que va a hacer el mandado, es el mismo que está en la calle o que está hoy sentado acá en la radio, es el mismo. No busques otro porque no lo vas a encontrar, pero eso ¿quién te lo enseña? Te lo tiene que enseñar la iglesia. Totalmente. A ser transparente, porque si no, ¿qué hace la persona religiosa? Me pongo el traje de cristiano porque hoy es sábado y me voy a la reunión. La iglesia no es un club social. Entonces ahí voy porque ahí me siento bien, me siento contenido, pero realmente yo no quiero cambiar. Eso es lo que diferencia un oidor de un hacedor. Yo voy y escucho, pero yo voy con la intención de no poner por obra las cosas. Sería, le escucho porque sí, tenés razón en todo, pero yo la verdad no quiero poner por obra las cosas. Entonces no soy un hacedor. Porque uno, como hablábamos hoy, uno puede ser un buen comunicador. Y algo que hablaba ayer con mis hijas, ayer estuvimos de Cecilia, con Mauricio, estuvimos reunidos y compartimos la palabra. Y le decía que la Biblia sin revelación es una gran historia. Porque uno tiene que, para buscar revelación, tiene que meterse en la intimidad, tiene que meterse en la oración, tiene que ser un apasionado. Porque los transformados son apasionados, vamos a decirlo. No tienen excusa. No, porque hoy es feriado, hoy es domingo. Llueve, hace frío. No tiene excusas. Porque entendió. Ahí donde está la palabra de Daniel, que dice, desde el primer momento que te dispusiste a querer entender, entonces yo he venido. Amén. Hubo un cambio en su oración, un cambio en su corazón, de que dice, ahora entendés. Porque hay un montón de personas que se dispusieron a no entender la verdad. Y por eso no hay cambios. Porque dentro de ellos están resistiendo la verdad. Entonces tiene que haber ahí un quiebre en el corazón para permitir que la verdad entre y su palabra dice que la verdad es la que nos hace libres. Amén. No es solamente la buena intención que uno pueda tener o por las fuerzas que uno pueda tener. Porque yo lo digo porque si estás intentando hacerlo por tu fuerza, ya te aconsejo, no lo hagas. Va a caducar. Te vas a cansar. Te lo digo por experiencia porque yo traté con mis fuerzas y te dura unos meses quizás. A lo sumo, pero después se te viene todo por el suelo, porque las apariencias no se pueden sostener. Y hay pérdidas. Exacto. Y uno no puede ser o pretender ser espiritual viviendo de apariencia, porque eso te lo digo que no te lo recomiendo. Amén. Ahora cuando Dios empieza a sanar y te da esa Exacto. identidad, tenés un Daniel que tenía un decreto que si oraba iba a ser colgado, no le importó, No. porque pues ya el corazón estaba transformado. Él vio el decreto y ¿qué hizo? Pero Abrió mirá la cómo ventana. es, para que uno entienda lo que es el mover espiritual. Hasta que no se puso alguien a orar, el enemigo no levantó No el decreto. levantó, más vale, Decime si no es así que cuando vos te pones a orar en tu casa, no se levanta. no se te levanta el enemigo. Hasta el loro. Que empieza a haber un quilombo en tu casa.
Exacto. Porque eso es lo que está provocando la... Mientras uno no se mete con el diablo está tranquilo porque está Pancho por su casa. Porque acá nadie lo jode. Pero cuando vos te empezás a meter en la oración, totalmente, te empezás a meter en la intercesión de guerra. Uno lo puede ver ahí también en Pablo, cuando le apareció la divina esta. Cuando dice, y cuando íbamos, esto está en Hechos 16:16. Dice, mientras íbamos camino a la oración, nos salió una mujer con espíritu de adivinación. Espíritu de Pitón. Porque lo que hace Pitón es que quiere apagar el fuego de la oración, para que la gente no ore. Entonces Pablo, al tener discernimiento, dijo, yo te reprendo, diablo. Y eso tenemos que entender, cuando uno se mete en la oración va a haber todas estas manifestaciones, que uno tiene que ser espiritual y discernirlas, que el enemigo está poniendo oposición para que la gente no ore. Y en esto Dios lo está permitiendo. Exacto. ¿Para qué? Para provocarme a un mayor avivamiento. Amén. Porque él, en lugar de esconderse y de tener miedo, no abrió ninguna puerta al diablo, sino que abrió la ventana para que lo vea. Exacto. Porque sabía el Dios que lo respaldaba. Amén. Amén. Qué temita. Sí. Voy a leer unos mensajitos antes que se nos vaya, que ya se nos está yendo el Ya programa. se nos está yendo el programa. Nancy nos escribió Hola, de Nancy. Facebook. ¿Se ve que se hizo Facebook, Nancy? Se ha hecho el Está Facebook. progresando, gloria a Dios. Dice, escuchando el programa, realmente Dios transformó mi vida desde que conocí Generación, dice. Mi vida cambió, lo que me cautivó fue sentir el amor de Dios a través de las personas, dice. Con mi espíritu, dice, que llegué estaba muerta y ahí me dieron vida. Quiero seguir sanando y ser de testimonio. Si le permitimos a Dios entrar en nuestro corazón, es necesario eso. Amén. Como venimos hablando, es necesario abrir el corazón. Patri también nos está escribiendo de Santa Fe. Dice, escuchándolos, la transformación duele, dice. Pero ese dolor no te va a matar, sino que te va a cambiar si vos lo dejás. Tenemos que entregarle el corazón a Dios siempre y vivir por la palabra del Padre. El gozo que tenía Patri ayer de escuchar a su hija como la escuchó. Sí. Verdaderamente era una recompensa para sus ojos, que es lo que toda madre espera, ¿no? La vi a Patri y realmente yo lo veía como Dios la estaba honrando con la vida de su hija. Estaba y también, quebrada. Para Cintia, una felicitación por lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia, que realmente se ve el crecimiento, se ve la madurez y la enseñanza y todo, la verdad. Y como decir, el orgullo santo, digamos, como mamá decir, todo el trabajo y todas las cosas, como hablabas del dolor, porque el ser transformado trae eso. Porque hay un montón de cosas, de pérdidas que va a haber, de vínculos que se van a romper, de entornos que tenés que dejar y de cuidar, como hablaba hoy el mensajito también, de cuidar la sanidad, de cuidar la liberación. Creo que el otro día también hablaba Luis en el otro programa de si yo estoy con un traje blanco, yo voy a cuidar de que nadie me ensucie. Porque uno trabaja por la paz de su casa, uno trabaja por la sanidad de sus hijos, entonces uno va a cuidar todo eso, va a cuidar el entorno. Uno va a cuidar la salud espiritual de sus hijos. Amén. Y la propia. Y tiene que ver con esto también de transformación, porque uno ahí empieza a entender el valor que tiene, empieza a entender que no es cualquier cosa, empieza a entender un montón de cosas que antes se le escapaban. Entonces, cuando vos empezar a ver ya diferente, cuando ya los velos comienzan a ser arrancados, que tiene que ver también con la parte de lo que es la transformación, sería... Todos los velos son arrancados, los oídos son destapados, ya Dios te empieza a descubrir todo. Primero en vos, Dios te enfrenta con vos, con un espejo y decir, esto tenemos, esto tenés que cambiar, esto tenés que sanar. ¿Vos querés que las cosas cambien en tu familia? Bueno, cortá con esto, deja esto, metete en santidad, metete en oración, hace tu parte y yo hago la mía. Así Dios trabaja. Entonces... 50-50. Exacto, sería, Dios te va a decir, hay una palabra que cuando Jesús se cruza con esta persona que era paralítica, que estaba en el estanque de Betesda 38 años, y él dice que quería ser sano. Jesús le pregunta, ¿vos querés ser sano? No, lo que pasa es que nadie me ayuda, lo que pasa es que esto, que pasa... Yo no te pregunté si alguien te ayudaba o no te ayudaba, yo te pregunté si vos querés ser sano.
Sería, no te me pongas de víctima. ¿Vos querés ser sano? Yo te voy a sanar. Pero no me vengas a decir culpa de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu primo o de no sé quién. Sino uno tiene que determinarse, como hablaba hoy el versículo, las cosas viejas pasaron. Sí, capaz que no te criaron como debían, quizás no te dieron el amor que vos esperabas, la contención que vos dijiste, que como No todo es niño. Pero no es la excusa para permanecer en un estado así. Amén. Porque no podés pasar 38 años conociendo de Dios y pretendiendo que un milagro simplemente te salve, porque el milagro ese no te va a salvar. Totalmente. Entonces tiene que haber una decisión muy personal y decir, la verdad que yo no quiero seguir así. Y eso, como todo lo que estamos acá, tuvimos que tomar esa decisión de decir, la verdad, encima estoy en la iglesia, estoy conociendo el Evangelio, estoy en un ministerio, las cosas no pueden continuar así. Se cruzó Jesús y dijo, ¿vos querés ser sano? Sí. ¿Qué dice la palabra? Que tu sí, que sea un sí o que sea no. No te dijo, contame a ver qué te pasó. No, ¿vos querés ser sano? Bueno, chao. Y después, de paso, y sanar los vínculos también. Exacto. Para que después no estés renegando con esas cosas. La verdad que se nos están yendo volando las 2 horitas. La transformación duele, decía Patri, y es así. Verdad. Hasta que justamente pasa todo ese proceso y Dios nos da un equilibrio tal para que ya le demos la importancia que se merece a cada cosa. Ya empezamos a restarle menos importancia a aquello que quizás nos duele perder vínculos y entendemos que Dios nos da otros más fuertes, vínculos espirituales seguros que están siempre para rodearnos en oración, para rodearnos con la enseñanza, para rodearnos con la exhortación y siempre encaminarnos al destino profético. Más allá de que los vínculos son importantes, pero Dios los sana y nos hace tener un equilibrio tal. Si está, está. Si no está, no está. Lo entendemos y ya dejamos de renegar, ya dejamos de pelear con nosotros mismos. Y de demandar también. Y de demandar. Porque totalmente. la demanda no deja de ser una insanidad. Una atadura. Una atadura, producto del rechazo, producto de las cosas que uno puede haber pasado en la infancia. Y capaz que ahora tenga 30, 40, 50, 60 años y está demandando la atención de una mamá o de un papá. Y entonces eso no puede dejar que uno se desarrolle como padre o como la madre que nuestros hijos hoy por hoy están necesitando. Y por más que uno trató de llenar esos vacíos, quizás con cosas materiales, con que no faltarle nada, y quizás fuiste un excelente proveedor y te felicito si lo fuiste. Pero falta la otra parte, que esa no se lo tienes que escapar. Porque nuestros hijos nos necesitan, pero nos necesitan bien. Amén. Claro, eso te impide alcanzar lo que es la madurez, como decía. Exacto. La sanidad es muy, muy, muy importante. Amén. Se nos fueron estas 2 horitas. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando, atentos. El WhatsApp de la radio sigue abierto. A los que tienen nuestro número personal también están dispuestos para recibir mensajitos y que verdaderamente pienses en esto, reflexiones, que cuando te vayas a la oración vos digas, la verdad que escuché esto, yo quiero ser transformado. Hasta el próximo lunes. Chau, chicos. Estamos viendo. Chau, chau. Pienses.